Bien, os había contado aquí que al final yo puedo tener control sobre la P y la Q que inyecta la red. Bien, pues como puedo tener control con esa P y esa Q, bueno, sabéis que la Q se puede hacer siempre lo que quieras con ella, ¿no? La Q ni se crea ni se destruye, ¿no? Eso es siempre que te dicen. Entonces, si yo quiero una referencia de Q, pues yo puedo poner la que quiera. Si yo quiero decir Q positiva, quiero inyectar Q con este dispositivo, puedo. Q negativa quiero absorber, hago lo que quiero. Bueno, sí, limitaciones. Realmente esto tiene limitación de corriente. Pues realmente tengo un convertidor dimensionado en corriente y tal, no me puedo pasar de corriente. Etc. Pero luego tengo la P, que la P, claro, la P es potencia física, está ahí. La P la tengo que sacar de algún sitio. No tengo P aquí tengo un condensador que es como un almacenamiento temporal de energía muy chiquitito. Y de hecho hemos dicho que esto tiene que estar regulado a un nivel fijo. Para que yo pueda utilizar mi convertidor, esto tiene que estar regulado a X voltios. Entonces lo que vamos a hacer es eso, vamos a intentar tocar esta P para absorber la potencia necesaria para que esta tensión se quede regulada. ¿Cierto? Un momento ahí, por favor. Mira, para ti. Esa ecuación de arriba, la 1, es una transformación final, es una inversa o cualquier cosa. Es un operador que lleva PQ, ¿no? A IQ, es una relación dual, es un operador de cambio. Eso lo vamos a ver después. Sí. ¿Okay? Ya está bien, gracias. Vale. Modelado de la potencia en un dispositivo de estos. Bueno, tengo mi almacenamiento transitorio, un almacenamiento aquí. Tengo un convertidor, que al final es un aparato que pierde potencia, porque, bueno, tiene conmutaciones, etcétera, tiene pérdidas, ¿vale? P-loss, que llamamos aquí. Y luego finalmente tenemos la P inyectada a la red, ¿vale? Que la llamamos P externa. Esto no quiere decir que estemos inyectando potencia, no, simplemente es los sentidos que definimos, ¿vale? Por potencia de pérdidas, potencia inyectada a la red y potencia en el condensador. Bien. Bueno, podemos coger y la energía almacenada en un condensador la podemos modelar con esta ecuación. Esto suena, ¿no? Seguro de física o de campos o algo así. Energía almacenada en un condensador, que es esta. Bien, pues a partir de esto vamos a sacar una ecuación dinámica para poder relacionar. Al final nuestro objetivo es poder relacionar esta P estrella con esta UDC con alguna ecuación dinámica, ¿vale? De manera que luego podamos poner un control y regular y todo eso. Bien, bueno, pues tenemos esta ecuación, pues simplemente lo que hacemos es tomar derivadas en ambos lados. Derivamos y nos queda, bueno, pues que la derivada de la energía almacenada en el condensador es igual a pues, 1 partido C de C por la derivada de la tensión de C al cuadrado con respecto al tiempo. Muy bien. La derivada de la energía en el condensador, ¿qué es? Buena idea. Derivada de la energía es... A los mecánicos también puede esa parte. La derivada de la energía es la P, ¿no? Vale. Entonces esta es, digamos, esto es la derivada de la energía, que es la potencia que está saliendo del condensador. ¿Vale? Bueno, pues al final tenemos que esta derivada es igual a la potencia de pérdidas, ¿vale? Menos la potencia, bueno, esto no es asterisco, esto es menos la potencia externa. Bueno, finalmente vamos a asumir cierta cosa, y es que vamos a asumir que nuestro regulador de corriente es muy rápido. Si asumimos que nuestro regulador de corriente es muy rápido y que todo, bueno, dinámicas rápidas, al final lo que vamos a asumir es que esta P estrella va a ser igual a la P que tenemos aquí, ¿vale? Como tenemos aquí una cosa que todo lo que acaba haciendo es hacer que esta P sea igual a la P que sale, pues lo que vamos a asumir es que esas dos son iguales. Bien, que es lo que ponemos por aquí, ¿vale? Y si asumimos eso, pues bueno, podemos obtener finalmente la ecuación dinámica que nos relaciona esta potencia de salida, potencia de referencia, con la tensión de C cuadrado, que básicamente es esta de aquí, pero con esto una P estrella aquí.
Bien, ya tengo un mando para hacer mi control, que es la API de referencia, y la variable a controlar. Tengo mi planta para hacer el control. Bueno, tengo esto de aquí, que es la planta, y bueno, pues a partir de ahí ya puedo diseñar un control, ¿no? Como quiero regular a un nivel constante de tensión de C, pues puedo poner un control PI, ¿no? Y ya está. Y al final acabaremos regulando para tener esa tensión fija. Una cosa importante de este control es que realmente el objetivo es mantener la tensión de C fija. No es como la corriente, que queremos hacer cosas raras con ella y cambiarla y tal. Es un control que lo único que hace falta es que mantenga esta tensión constante, ¿vale? Sobre todo frente a perturbaciones. Si cambia la tensión de la red, por ejemplo, si cambio la potencia reactiva, si cambia alguna cosa, pues que igualmente esta tensión se mantenga fija. Bueno, pues al final nos queda esto de aquí. Medimos la tensión del condensador, comparamos con la referencia al cuadrado, ¿vale? Porque es si os fijáis un momento, esto lo hemos modelado en tensión al cuadrado, ¿vale? Es una planta que es lineal en el cuadrado. Entonces, bueno, mientras que yo lo hago al cuadrado, pues, da igual que compare los valores fijos que los valores al cuadrado. Como es una tensión constante positiva, lo mismo me da. Pongo un control y ya tengo el lazo de P. Bien, con esta parte terminamos la parte de control de DC. Ahora, muy rápido, una funcionalidad adicional que se puede dar al convertidor, esta es muy sencillita, es dar soporte de red. Esto, bueno, igual os suena de, bueno, muchos generadores eléctricos, las turbinas eólicas, solares y tal, tienen ciertas normativas para tener que dar soporte de tensión de red. ¿Eso qué significa? Pues es tan sencillo que si yo tengo la tensión de la red, ¿vale? Tengo que inyectar potencia reactiva en función de lo que varíe la tensión de la red. Generalmente, la forma más sencilla de pedirlo es con una curva de este estilo. Se llaman curvas Drup, curvas pendientes. Es tan sencillo como si baja la tensión de la red, baja, pues entonces yo tengo que inyectar más potencia reactiva. Lo cual tiene sentido, ¿no? Si baja la tensión, meto reactiva, ¿no? Para intentar subir la tensión. Bien, esa parte. Bien. A ver, espera un rato, por favor. Sí. Esa función de transferencia es lineal totalmente, ¿no es cierto? Esto es una K. Esto es un... Sí, pero es así, no tiene una forma tal vez no lineal, porque es tan perfecta una... Bueno, esto es lo que... o lo que ponemos nosotros o lo que te pide el operador. Y es algún tipo de soporte. De hecho, bueno, si te entras en algún grid code de, por ejemplo, el borrador de red eléctrica para generadores eólicos, bueno, esta curva está llena de escaleritas. Es como, bajo ciertos niveles no hay que inyectar, bajo otros sí. Entonces es como una cosa así... Depende, entonces. Sí, es muy variado. Esto es más bien de lo que te pide el operador de la red. En función de lo que él decida que es bueno para su red cuando baja la tensión o cuando sube la tensión. Muy bien. Y ya la última parte de esta de generalidades de convertidores, y os enseño una simulación, es la parte de sincronización. Hasta ahora, de hecho ya alguien se ha quejado por ahí, ha dicho alguna cosa, asumíamos que la frecuencia de la red era constante. ¿No? Yo decía, bueno, pues tengo los vectores espaciales, así, ¿no? Y cojo mi sistema de Q, A por aquí, Q por allá, y lo roto a una omega constante, que es la omega de la red, y todo es constante. Bueno, claro, pero eso, la frecuencia de la red realmente no es constante. La frecuencia de la red varía durante el día, ¿no? Y de hecho, bueno, eso, si la dejamos a 50 Hz fijo, nuestro sistema de referencia, la de la red, va a 50.1, pues realmente veremos que este vector se va desfasando con el tiempo, ¿no? Poquito a poco, pero se va desfasando. Bien, entonces ahora veremos que eso lo que hacemos es un sistema de bloqueo. Vamos a hacer un sistema de bloqueo para que eso no ocurra.
Aparte de eso, dentro de esto hay un grado de libertad en la selección de el sistema de referencia de Q. ¿Alguien, alguna idea? Lo coges para que Q sea completo, o sea, para que D esté alineado con tu vector, ¿entiendes? Sí, digamos, el grado de libertad es que tengo que rotar a la misma frecuencia, pero igual me vale este sistema de Q, ¿no? Rotando, que este otro sistema de Q que he puesto aquí, que este de Barcelona se ha quedado. Cualquiera nos vale, ¿no? Con tal de que sea síncrono, al final tenemos proyecciones constantes. Bien. Bien, eso es un grado de libertad que tenemos en la selección de los ejes de Q. Generalmente lo utilizamos para algo. Y lo que solemos hacer es intentar simplificar las expresiones. Si os fijáis aquí, esta es la expresión de la P y la Q, que ya hemos visto. La P y la Q que inyecta nuestro convertidor a la red. Bueno, pues si vemos que depende de la tensión en eje D y la tensión en eje Q, bueno, pues si yo cojo y este es mi vector de tensión de red y pongo mi sistema de Q aquí, ¿vale? Bueno, lo puedo alinear de esta manera, girando. Bueno, entonces si hacemos esto, la UQ será 0. Solo proyecto sobre este sitio. Bueno, pues si solo proyecto sobre este sitio, vamos a ver, nos cargamos estos dos términos, ¿no? Son 0. Bien, nos cargamos esos dos términos y todo es mucho más sencillo. Y además hay una cosa que ya tiene un montón de sentido, y es que tenemos dos componentes de corriente, que es componente D y componente Q. Y vemos que la componente D de corriente toca la P y la componente Q de corriente toca la P. Con lo cual ya de manera visual simplemente decimos, cambiamos la referencia de corriente Q, pues significa cambiar la potencia reactiva. Y tocar la componente de corriente D es cambiar la activa. ¿Vale? Con lo cual todo se simplifica bastante, por lo menos a la hora de entender qué es lo que está pasando aquí. Bien, ¿cómo podemos calcular este ángulo? Bueno, pues es el ángulo del vector espacial de la tensión, ¿no? Que es este. Tengo este vector aquí. Podemos calcular este teta, ¿no? ¿Cómo se calcula? Lo he puesto ahí. Pues por si alguien no lo ve. Bueno. Esto digamos que es la fase en la que tú te sincronizas con la exacto. red, ¿no? Esto es como previo a todo, esto está como por encima de todo. Es en plan, vamos a sacar ese teta que vamos a utilizar. ¿Vale? Entonces, cojo el arco tangente, ¿no? Cojo el arco tangente, saco el ángulo teta y ya está. ¿Qué pasa? Bueno, cuando trabajamos en una red real, la tensión de la red está llena de porquería. La tensión de la red tiene ruido, armónicos, desequilibrios, tiene de todo. ¿Qué pasa? Bueno, pues si calculamos ese ángulo teta directamente, lo que va a pasar es que cualquier distorsión de la forma de onda se va a acabar pasando al ángulo, como veis aquí, ¿no? Y entonces ya, pues todo eso que además antes me han preguntado alguien, ¿y si esa omega no es constante? Y si no sé qué, pues claro, ya si tienes esto así, que teta hace esto, hace cosas raras, pues eso ya no es constante y toda esta teoría que tenemos se nos desmonta. Entonces, realmente lo que necesitamos es sincronizarnos, sacar la omega de lo que solemos llamar la componente 1 más. 1 más es fundamental, componente fundamental, secuencia positiva. Lo que viene siendo una trifásica ideal. Para eso se utiliza una cosa
que además es muy útil no solo aquí, sino en otros campos de la ingeniería, que es un sistema de bloqueo de fase. ¿Qué es lo que hacemos? Decimos, bueno, pues lo que queremos es forzar que la tensión del eje Q sea cero, ¿no? Al final lo que nos queremos poner sincronizados con el eje D y que esta tensión del eje Q que está aquí, pues sea cero. Si veis aquí la transformada de ABC a de Q, la podéis ver como un sistemilla de control, ¿no? Cojo y digo, esta es la tensión transformada en Q, ¿vale? Que da la salida, y esto es el ángulo θ de la transformada, con el cual yo muevo estos ejes. Pero bueno, y si yo pongo aquí cierto controlillo que haga que esta VQ sea siempre cero, hombre, puedo forzar que esto sea cero con un control y la VD pues estará aquí. Bien, eso. Vale, bueno, pues eso. Sin entrar en demasiados detalles, pues lo que se hace es, bueno, sobre la VQ ponemos un control PI, ¿vale? Para forzar que la VQ sea cero, sacamos la omega, integramos omega y sacamos el ángulo. Y ese ángulo es el que después metemos aquí. Esto se llama sistema de bloqueo de fase. Ya digo, se utiliza en muchas otras áreas cuando no queremos estimar como la frecuencia del lazo abierto, sino que queremos seguir cierta señal y poderla seguir, una señal que rota. ¿Vale? Se llama que está bloqueada en fase porque va fija. Eso se usa en comunicaciones satelitales, ¿no? Sí, por ejemplo. O sea, Viterbi de Cover y Facebook. Bueno, hay muchos sistemas electrónicos y cosas sí. Muy útil, de hecho. Preguntas. Hemos acabado la parte de control genérico. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Vale, os enseño una mini simulación. Vale. Vamos por aquí. Bien, ¿alguna ha utilizado sin Power Systems? Todo. ¿Todos? Bueno. Vale. Vale, entonces os voy a enseñar un simulador primero de la parte del convertidor conectado. Bueno, aquí organizamos el control del convertidor. En primer lugar, de hecho voy a poner grande así porque si no, bueno, igual se ve igual de mal. Tenemos un script, ¿vale? Como los simuladores, cuando empiezas a tener muchas cosas se vuelven muy complejos, se suele automatizar todo en la medida de lo posible. Entonces, si veis aquí, pues este es el diseño de un filtro activo con un montón de cosas, diseño de controles, etcétera, automatizado. Lo tenemos puesto para que darle a play y que se autodiseñe. Y luego, este es el sistema completo, que se compone, digamos, es un convertidor, es un filtro activo. De hecho, ya podéis ver un poco, bueno, de hecho, aunque está un poco amarillo y tal, pero bueno. Esto es la red, ¿vale? Y esto es la carga. En paralelo tenéis aquí conectado el filtro activo, que se compone de la parte del filtro, que la tenéis aquí. Bien. Con las medidas de corrientes, por aquí, medidas de tensión. Y luego tenéis el convertidor, que bueno, aquí un puentecito así, y esto ya te modela los 6 switches que hemos puesto antes y todo eso. Y el condensador de DC. Bien. Después de eso, bueno, aparte aquí, bueno, tenemos eso, una red eléctrica y una carga, con su corriente de medida, una cajita aquí que solo utilizamos para ser organizados y tener todas las medidas juntitas, ¿vale? De medidas de corrientes, tensiones, etcétera. Y luego tenemos el control. Control que entran todas las medidas eléctricas, etcétera, entran a nuestro regulador y después de eso, esto nos da una tensión que queremos modular. Una vez que nos ha dado esto, pues bueno, pasamos al sistema PWM, que lo que hace finalmente es modular todas estas señales para que al final, en bornes del convertidor, de esos switches raros, que aunque no los entendamos da igual, porque lo que hace todo este sistema es que con el PWM y el convertidor es sintetizar la forma de onda que queremos. Bien.
Dentro del convertidor, pues si nos metemos dentro, tampoco vamos a entrar en infinitos detalles, pero bueno, aquí tenemos una parte que de hecho esto sí que os debería sonar, y es que tenemos un sistema de bloqueo de fase, el PLL, al cual, bueno, mide la tensión de la red, se mete en el PLL y saca un ángulo. Ese ángulo es el que utilizamos para proyectar todo, ¿vale? Que podéis ver aquí todas las transformadas, pues esto. Corriente en ABC, transformada, corriente en DC. Pues eso lo hacemos, se ve aquí muy bien, pues eso lo hacemos con todas las variables. Lo veis aquí, todas las variables pasadas a DQ para después utilizarlas en el control. Dentro del control, bueno, tenemos el control de corriente, que está aquí, ¿vale? Que bueno, está ya puesto en discreto y con muchos detalles y tal, así que no voy a entrar mucho en esto, pero bueno, por cada eje tenemos corriente de referencia menos corriente, ponemos un control PI, ya digo, esto está en tiempo discreto, con muchos detalles, con controles adicionales, pero os podéis hacer una idea de que esto es un regulador de corriente, ¿vale? Luego tenéis aquí la etapa de desacoplo, eso es lo que os he contado antes también, para desacoplar la planta, pues el L omega por la corriente, la tensión de la red sumada para que no influya la tensión de la red, ¿vale? Y bueno, prácticamente esto es todo lo que tiene un control de corriente. Por encima del control de corriente tenéis el control de tensión de DC, ¿vale? Que era el que daba referencias. Bueno, insisto, un montón de lío, porque esto a nivel práctico es un lío, pero luego la clave es esta, ¿no? Esto es referencia de tensión DC al cuadrado menos tensión DC al cuadrado, que entra por aquí, regulador PI, ¿vale? Y eso nos da la referencia de P. Si vais, bueno, esto ya os he dicho que es un poco más complejo y tal, pero bueno, nos da una referencia de P que entra por aquí, y esa referencia de P acaba aquí, que entramos con una referencia de Q, referencia de P, tensión, y con eso acabamos sacando la referencia de corriente. Bien, más o menos a grandes rasgos. Vale, pues ahora vamos a correr la simulación. Vamos a hacer una cosilla rápida. O sea, la planta la modelas en discreto y el control en discreto, ¿sí? ¿O cómo? Pues bueno, modelo esto en continuo y controlador se hace en continuo. Ah, okay. Primero se modela en continuo, luego discretizamos en función del método de modulación de ancho de pulso que se use. Digamos, tiene su ciencia. La parte de discreción está en el PWM, ¿no es cierto? Bueno, para no es modular que... la onda. Bueno, todo el control es discreto. Okay. ¿Vale? Porque realmente tenemos una planta continua y un control discreto. Lo que hacemos nosotros cuando diseñamos es toda la planta continua, discretizas de algún método para acabar teniendo algún sistema, por lo menos en papel, todo discreto. Diseñas en discreto y luego, claro, la planta se queda en continuo, pero tu control se queda discreto. Bien, corremos... bueno, y otra cosilla también interesante para los que, en general, en sistemas de control y todo, una máquina de estados, ¿vale? Las máquinas de estado, al final, cuando se tienen sistemas complejos, bueno, no, esto no es como que le das a play y se encienden todos los controles, se hace como... se enchufa todo, ¿no? Hay que ir como paso a paso, ¿no? Pues ahora enciendo esto, ahora se enciende este contacto, ahora no sé qué. Entonces se utiliza una máquina de estados. Esto sonará, ¿no? De electrónica digital o... ¿Os suenan las máquinas de estado? Bueno, entonces tampoco entro mucho en detalle, pero básicamente es, digamos, como un sistema un poquito inteligente que... La red de Petri hace. Claro, que realmente lo que te va diciendo es... de una a otra en función de... Pues, oye, tengo la tensión así, tengo la tensión así, no sé qué. Vale, entonces puedes encender, ¿vale? ¿Está encendido? Pues le doy a este botón, dame reactiva, no te estás pasando, no puedes. ¿Sabes? Un poco un sistema inteligente que supervisa, ¿no? Y eso se suele meter, bueno, generalmente en código C o algo así. Bueno, tienes una maquinilla de estados y tampoco muy difícil, digamos, y tampoco es muy relevante para lo que estamos haciendo. Vale, presionamos play,
y nos vamos aquí. Medidas eléctricas. Vamos a poner esto por aquí y vamos a ver si logramos que se vea algo medio decente. ¿Vale? Vale. Vamos a ver qué más podemos poner. Vamos a sacar aquí la P y la Q. Vale. Si os vais aquí, esta es la tensión de DC, que la tengo puesta a 700 voltios fija. Veis que está regulada por aquí. El refresco va un poco feo, pero bueno, luego cuando paremos se ve todo bien. Y ahora mismo le estoy diciendo al convertidor que no haga nada. Básicamente no está inyectando corriente. La L2, esta es la corriente de salida y esta es la tensión de la red. Y esta es la P y la Q. Entonces vamos a hacer una cosita. Vamos a irnos por aquí y vamos a cambiarle la referencia de Q, por ejemplo. Vámonos aquí y le decimos, oye, es un filtro de 15 kilovatios, le decimos, dame 5 kilovatios. ¿Vale? Entonces, si os fijáis, empiezo a meter corriente, es corriente reactiva. De hecho, ahora si os vais aquí, esto ha cambiado, vamos a ponerlo así para que se vea un poco en bonito. Ya digo, el refresco se ve un poco mal, pero mira, cambiamos la corriente reactiva, ¿vale? La potencia activa, si os fijáis, varía un poquito. Si os pensáis, cuando cambio la corriente reactiva, meto más o absorbo la cambio las pérdidas en todo mi sistema, ¿vale? Y eso va a hacer que mi regulador de tensión DC tenga que variar un poquito y la tensión del condensador como que pegue un bote. Los cambios de forma brusca no afectan de forma negativa. O sea, que cambien de manera brusca. Sí, de hecho en la realidad se rampea, la referencia se rampea, digamos, pues más poquito a poco así. Pero aquí, por ejemplo, lo pongo brusco para que veáis que como las respuestas... Sí, pero ahí también la pregunta, cuando pones brusco es como un escalón, debería haber un transiente en algún lado. Claro, aquí lo veis. Esto he cambiado de menos 5 kilovatios a 10 kilovatios. Ya está. Sí, espera. Es que ya digo, el refresco no va muy bien. Pero mira, por ejemplo, de 10 kilovatios a menos 10 kilovatios. No, kilovatios, perdón. ¿Vale? Veis que cambia el sentido de la corriente. Y si lo veis aquí, ¿vale? Esto pasa de más 10 a menos 10. ¿Vale? ¿Bien? Vale. Es decir, puedo hacer lo que quiera con la reactiva. Ahora nos vamos aquí. Esto voy a cambiar un poco. Ahora lo que vamos a cambiar es la referencia de... Esto lo bajamos a 0 de reactiva y vamos a cambiar la referencia de tensión de DC. Entonces vamos a sacar esta por aquí, ¿vale? Y ahora vamos a decirle, bueno, la tensión de DC está en 700 voltios aquí, pues vamos a sumarle algo, ¿no? Vamos a decir, pues en vez de 700 voltios, ay, pero no se me está refrescando, voy a sacarla por otro lado. Por aquí. A ver si aquí la refresca. Aquí sí. Vale. Y cambiamos aquí la referencia. Por ejemplo, le decimos esto más 20 voltios. ¿Vale? Veis que la tensión de DC, porque 700 lo hemos sumado al 20, pues llega aquí. ¿Vale? Pues se estabiliza ahí en 720. Lógicamente, este dispositivo es un almacenamiento transitorio, es decir, esta P se puede mover transitoriamente, pero una vez que esté almacenada ya la que sea, no podemos estar ni consumiendo todo el rato ni echando todo el rato. Consumo de potencia neto, las pérdidas, lo que necesitemos para mantener ese bus fijo. ¿Vale? Bueno, soy yo el único que está jugando con el juguete.
Bien, ¿alguna duda de esto de aquí? También, bueno, última cosilla de esta parte, podéis ver esto mismo en DQ, las corrientes de salida en DQ. Es una cosa, no os la he enseñado. ¿Por qué creéis que no os he enseñado las corrientes en DQ? ¿Vale? De hecho, aquí está la corriente y aquí está la potencia. Vamos a dar un escalón. Son directamente proporcionales. Exactamente. Son directamente proporcionales. Si os fijáis ahora, por ejemplo, doy 5 kilovatios, no 5 kilovoltamperios reactivos. Y esto, aquí arriba, esto es la corriente de GQ. Y esto de aquí es la reactiva. Esto va más así porque lleva un filtrillo y tal, pero si os fijáis son proporcionales, ¿vale? Por eso, bueno, he puesto la P y la Q en las corrientes, pero que es así. ¿Bien? ¿Esta parte? Muy bien. No sé cómo vamos de tiempo, si os explico la última cachito de solo de la aplicación ya. Sí, yo lo vamos bien, ¿no? Sí, perfecto. Todo muy bien. Vale, pues ya última Una pequeña cachito. pregunta ahí en tu esquema. ¿Dónde está cuando calcular el delta, bueno, el teta, para que la potencia se haga cero? Entonces, en ese tu dibujo había un teta sombrero, ¿no? Que lo calculabas. Aquí, ¿Y dónde está en el Simulink ahí? el Simulink, ese es el ángulo estimado de la tensión de la red, del vector espacial de la tensión de la red. Esto está aquí, y dentro de aquí, este bloque que yo llamo medidas de red, dentro de medidas de red está en el PLL, sistema de bloqueo de fase, ¿vale? Que entra la tensión y de esa tensión estima el ángulo, con lo que había contado yo antes aquí. Exacto. Estimas el ángulo y sacas este teta, que es el que se usa para transformar primero, Sincronizar básicamente, ¿no es cierto? Sí, calculamos el control y luego deshacemos la transformada para ya atacar se los elimine, mandos. ¿no? O sea, queda menos y desaparece el término y queda igual a menos y las dos ecuaciones esas. Cuando P se hace cero, Cuando... que tienes la transformada esa, entonces cuando se hace cero esto, entonces queda menos y está sincronizado. Bueno, sí, lo que haces es que la UQ, la tensión de GQ sea cero y entonces nos queda esto que hemos visto, que la corriente de GD es proporcional a la P y la de Q es proporcional a la reacción. Okay. Vale, pues aunque no os parezca ya tenemos casi todo para entender un filtro activo. De hecho, bueno, segunda parte, ya digo, no la voy a contar entera, porque si no nos tiraríamos un rato. Realmente lo que vamos a hacer es, dentro de este control de un convertidor, vamos a decir como qué cosas hacen falta para que esto se convierta en un filtro activo, ¿vale? Y básicamente tiene dos partes, una que es generación del sistema de referencia y otra parte es seguimiento de armónicos. Luego, bueno, estas dos partes son las que no voy a contar, que es potencia en redes distorsionadas, si no luego lo comentamos ya en petit comité, que eso además es más complejo. Y luego una aplicación adicional, que bueno, estos convertidores cuando operan en microredes, pues todo es un poco diferente. Simplemente no nos va a dar tiempo, así que tampoco entro en detalles. Bien, control de un filtro activo. Muy bien, pues esta figura la he puesto antes. Bueno, pues es que es casi igual. Tenemos un convertidor, filtro LCL, cargas, control de corriente, controlamos la PQ de salida. Control de tensión de C, controlamos tensión del condensador para que se quede fijo. Reactiva, si queremos dar soporte de red, lo damos, y si no, pues no. Vale, diferencia, peculiaridad de un convertidor sin nada, como estaba antes, a un filtro activo. ¿Alguna idea? Voy a hacer un petro por aquí. Esto aquí, simplemente, no hagáis caso al resto de cosas, pero simplemente esto, peculiaridad que tiene.
con respecto a un control de corriente, con lo otro. Es que, ¿tengo una idea? Antes yo estaba diciendo que queríamos seguir unas referencias de P y Q. Vale, un filtro activo, aparte de dar Q, aparte de mantener esto fijo, yo quiero cancelar los armónicos. Es decir, esta forma de onda, que será fea, yo quiero meter esto cambiado de signo para que esto sea senoidal. Entonces aquí tenemos la diferencia, y es el cálculo de la referencia, de aquí. Digamos que de alguna manera lo que hacemos aquí, escogemos, medimos la corriente de la carga, le quitamos lo bonito, le vamos a quitar la P y la Q que yo quiero aquí, esa paso de ella, y realmente voy a coger y quedarme con la porquería, los armónicos. Y le voy a poner como referencia a mi regulador de corriente esos armónicos, pero cambiados de signo. Entonces digo, bueno, pues si le pongo los armónicos cambiados de signo, al sumarse esto con esto, aquí me queda la senoidal. ¿Queda claro el principio de operación? Vale. Pues es que ya casi está, entonces. Vale. Peculiaridades del filtro activo paralelo. Bueno, pues hace falta un sistema de generación de referencias. Pues eso, mido la corriente de la carga, decido lo que no quiero y lo meto con sentido contrario. Y eso lo meto por aquí. Y aparte, hay otra cosa, que está un poco más oculta, pero que hace falta, y es que, claro, ahora mi corriente de referencia, que es esta, tengo una parte armónica de referencia, eso me va a dar una corriente de referencia que ya no es una constante. Ya no estamos como en BQ, que es así, y todo es constante y tal. Ahora, esto va a ser una señal periódica, porque son armónicos, pero en BQ, que hace así. ¿Vale? Y yo quiero que mi sistema de control sea capaz de seguir una referencia periódica. ¿Vale? Lo cual es un problema de control que probablemente no hayáis hecho nunca en la carrera, que es el seguimiento de cosas periódicas. ¿Vale? Es una rama de control. ¿Vale? Y que, bueno, tiene sus peculiaridades. Os la voy a contar muy por encima, para que solo tengáis un poco la idea. Bien. Por tanto, dos necesidades. Referencias y un control que sea capaz de seguir esas referencias. Dentro de las referencias, pues lo he contado de palabra antes, pero ya puesto en ecuaciones o en diagramita de bloques, mido la corriente de la carga. Le paso una transformada, me quedo con las corrientes en DQ. Vale, a esas corrientes en DQ le paso un filtro paso alto, ¿no? Le quito las constantes, que serán las componentes que llevan potencia, y me quedo solo con la... Perdón, dijiste pasabajos, ¿no? Paso alto. Pero si quito los componentes de baja frecuencia, es un filtro de pasabajos. El paso alto es para frecuencias altas. No, claro, es un filtro paso alto que deja lo alto y quita la constante. Ah, ok. ¿Vale? De alguna manera, pues eso, si mi carga está consumiendo una corriente en DQ que tiene esta pinta, la corriente de GD hace así, ¿vale? Pues realmente lo que voy a hacer es quitarle el valor medio. Me voy a quedar con esto. ¿Bien? Disculpa, yo pregunté por qué el dibujo es un filtro de pasabajos. Ah, bueno, no, pero es un paso bajo más esto. Esto es un paso entonces alto. estás implementando. Sí, correcto, está bien. Sí, es como... Sí, está saco bien. la constante y... Está bien. Entonces, bueno, pues bueno, le quito las constantes y eso se lo meto como referencia. Y ya está. Eso es todo lo que hace falta para generar la referencia. Claro, bajo condiciones ideales. Claro, con esto asumimos que queremos compensar todos los armónicos, que queremos todo, con lo cual simplemente decimos, le quitamos toda la porquería de la carga, la metemos al revés. Vale, y eso luego lo comento con vosotros, porque ahí es donde puede haber cierta posibilidad de cooperación. Y es, y si no es así, entonces se puede pensar en algo de... Bueno, de hecho se hace. Cuando no quieres compensar todas las cosas de la carga, pues se hace una extracción de cada componente armónica de la carga, decides qué haces con ella y recompones y acabas teniendo una corriente de referencia. Por ejemplo, se hace una FFT. ¿Qué es DFT, Discrete Fourier Transform? Sí.
Sí. Ah, ok. Se hace, digamos, básicamente se descomponen armónicos, se hace alguna operación en función de algo que tú quieras y en función de eso rehaces la referencia. Y bueno, pues ahí a lo mejor la parte de la álgebra geométrica que bueno, puede dar cierta idea para optimizar algo o cosas de ese estilo. Vale. Esta parte acabada y ya última parte. Yo creo que esto ya sí que es lo último. A ver. A mí me interesa mucho el harmonic tracking. O sea, Vale. disculpa, no te pases de eso. No, es que estaba pensando, yo creo que es que esta es la última parte que os cuento esto y se acabó. Me quedan como 6 transparencias. 6. Bien, problema de seguimiento de armónicos. Bien, esto es una cosa que no se suele explicar así en control, pero cuando tenemos un sistema de control, ¿vale? Típico sistema de control que disteis en clase, control, planta, referencia, perturbación, ¿vale? Si yo quiero seguir una referencia constante, eso ya ponemos un PI, ¿no? Vale. Bueno, pues al final tengo esa F de ahí, que es la función de lazo cerrado, ¿no? F que es esto, ¿vale? Y la salida es igual a F por la referencia más la perturbación. Nos olvidamos de la perturbación y es igual a F por la referencia. La manera de verlo de manera intuitiva, ¿no? Es decir, como, bueno, en régimen permanente, F de 0, esto os acordáis, ¿no? Si haces S igual a 0 es régimen permanente, me queda esto de aquí. Y si yo quiero seguir con error 0, es decir, quiero que la salida sea igual a la referencia, pues F tiene que ser 1. Bien. Entonces, claro, eso bueno, C de 0 por P de 0 más 1 tal, esto 1. Al final tienes X partido 1 más X y quieres que esto sea 1. La única manera de que esto sea 1, ¿cuál es? X vale 0. No, perdón. X muy grande. Exactamente. X muy grande. ¿No? X muy grande. X, de hecho, tan grande como infinito. Vale, si haces que esto sea infinito, pues te dará 1. Infinito por la planta que vale algo, más 1 por infinito, pues vale 1. Si yo meto una integral en el control, o aquí, cuando sustituimos por j omega, 1 partido j omega, así, ¿no? Menos j omega, ¿no? Sí. Vale. Y esto, cuando hago omega 0, te vale infinito, ¿no? Bien, entonces, bueno, parece que se cumple, ¿no? Entonces, digamos, de hecho, por eso es por lo que utilizamos controles PI, porque tienen una integral que hace que en régimen permanente tengas tu ganancia infinito y esto aseguramos que vale 1. Y ahora pensaréis, ¿por qué me está contando esto, que es un PI, que ya lo di en no sé qué asignatura? Vale, el problema de armónicos. Hay como una dualidad entre este problema y el problema de armónicos. Pero claro, ahora es un poco diferente, porque imaginaros que yo tengo esto mismo, pero yo quiero seguir aquí una senoidal. ¿Vale? Si yo quiero seguir aquí una senoidal, ¿vale? Tengo esto, tengo igual el lazo cerrado que vale esto de aquí, y si yo sustituyo, ahora no tiene que ser f de 0, tiene que ser f de j omega a la frecuencia que sea, tiene que valer 1, ¿vale? Con lo cual esto, a la frecuencia que sea, j omega r igual a 1 por r, la referencia. Referencia igual a salida. Vale. Bien, pero claro, esto ya es un poquito más complejo, ¿no? Porque yo ahora ya no es el mismo problema, porque es ya no me vale una integral. ¿No? No me vale una integral, porque ahora sí ya es un valor de omega que vale a la frecuencia del armónico que yo diga. Entonces eso va a valer, pues, un valor. ¿Vale? Y no se va a cumplir que esto vale infinito. Solución de control para que esto valga infinito a una frecuencia.
Está fácil que está puesta ahí. Esto de aquí, ¿vale? Si yo tengo un control que tiene esto, ¿vale? Ahora sustituyo J omega R. Quitar esto. ¿Vale? Esto es menos 1, ¿no? Y esto me queda 1 menos omega R cuadrado más omega cuadrado. ¿Vale? Entonces ahora, cuando esta omega valga igual a omega R, esto es 1 partido 0 y es infinito. ¿Vale? Pues eso nos da esto de aquí. Es decir, si yo tengo controladores con esta estructura, voy a ser capaz de seguir señales con error 0 que tengan la frecuencia omega n. ¿Esto ha quedado claro? ¿Sí? Aunque sea por encima. Pero para una señal senoidal. Para una senoidal. Para una. ¿Vale? Pero ahí un ratito. Elige una señal senoidal, pero si tengo armónicos. La senoidal es la referencia, ¿no? No son los armónicos. Puede ser referencia o perturbación. Bueno, pero entonces en las perturbaciones, entonces ya tengo el omega R, pues es de una de las, tal vez la fundamental de todos los armónicos, la más importante, la más energía. Bueno, es que ahora pasamos al siguiente caso periódico. Ok, perfecto, está bien. Esto es, claro, para una senoidal, pero ya hemos dicho que lo que tenemos es una cosa periódica. Vale, pues si tenemos una senoidal, pues nos vale con esto. Si tenemos una señal periódica, la podemos descomponer, ¿no? Por Fourier y pasamos a esto de aquí, ¿no? Al final como una suma de senoidales, ¿no? Armónico 1, 2, 3, 4, bla, bla, bla. Vale, pues entonces si queremos seguir esta referencia que tiene X armónicos, pues ponemos controles a cada uno de los armónicos. Vale, pues simplemente pues un control para el armónico 1, para el 2, para el 3, para el 4. Vale. Pues nada, esto se llama control resonante. Y cuando queremos seguir armónicos, pues hace falta poner un control resonante para cada armónico que queramos seguir. ¿Os habéis quedado con el concepto este? Bueno, y ahí simplemente para esbozar lo que pasa con estos controles, a nivel de diseño son un poco raros. Porque ya habéis visto, bueno, si ya un PI tiene su cosa para diseñarlo, pues una cosa que tiene una cosa resonante y todo eso, y además ponemos muchos en paralelo, pues nada, cuando pintamos el diagrama de bode de lazo abierto nos quedan cosas así. Un pico para arriba, otro pico, con saltos de fase de 180 grados. Espera, estos dibujos corresponden a la ecuación 1, ¿no? A la ecuación 1 para dos armónicos solo. Para dos armónicos. Okay. Sí. Qué interesante. Pero realmente cuando ponemos una batería de estos, pues igual pones 20. Entonces tienes 20. Y tiene un poco parecido así, un pixel, así, ¿no? Un poco con más... No, es solo... No, es solo... Esta es, digamos, la función de transferencia de la ecuación 1, ¿no es cierto? Me dijiste con 2 solamente, ¿no? Con 2. Si es 4, 5, ¿cómo se ve la onda? Más picos, uno por cada... Esto es un resonador, pues un resonador... O sea, picos a un lado, así, a mano de... ¿Cómo se pues este es un resonador ajustado a 500 Hz. Tiene ganancia infinita, error 0, a 500 Hz. Pero para 2. No, 500 y 600 Hz. En este caso para 500 y para 600. Si tuviese otro a 400, pues otro. Sería ok, está bien. Perfecto. Generalmente, pues eso, en un filtro, está bien, no. Okay, en un filtro ponemos, pues depende, pues igual 15, 20, dependiendo del armónico que queramos llegar. Y ya acabando esta parte, hay un tipo de control que se llama control repetitivo, que tiene esta forma en la función de transferencia. Y simplemente se implementa así, con un retardo, ¿vale? Es un retardo con una realimentación positiva. Si sacáis la función de transferencia, os queda esto de aquí arriba. Y si sacáis los polos de esto, tiene polos a todos los armónicos, ¿vale?
Con lo cual, de hecho, se puede demostrar matemáticamente que esto, desde 1 hasta infinito, para todos los armónicos, es equivalente a esto de aquí, ¿vale? En fin, bueno, muchas cosas por detrás y muchos detallitos, pero digamos, dicho a lo bestia, es más o menos equivalente. Y esto además se implementa muy bien en los DSPs, como es un retardo, pues un retardo es un retardo en un DSP, en un programa, y dices, pues esperas tanto tiempo y luego lo sumas. ¿Vale? Y ya está. Esta parte de Harmony del controlador es casi lo último. Me quedan 2 diapositivas. Ya habéis visto que necesitamos un control armónico por cada armónico. Y ahora hay una cosa que me he callado. Y es la última cosa liosa, además. Vale. Teníamos ciertos armónicos en ABC. Por ejemplo, nuestra carga está consumiendo armónico 5, 7, no sé qué. Pero claro, yo estoy haciendo mi control en DQ. Y yo estoy moviendo un sistema de referencia. Es decir, las cosas que iban a 50 Hz se mueven a nada ahora, ¿no? Son constantes. ¿Vale? ¿Qué pasa entonces con los armónicos? Pregunta. Vale. Los armónicos, de alguna manera, bueno, aquí hay una tabla en la que se puede ver como qué pasa, al final se acaban moviendo también, cambia su frecuencia, pero de alguna manera lo podéis ver como, bueno, si yo tengo un armónico que va a 300 Hz, no, a 350, armónico 7, ¿no? Lo podéis ver como un vector girando 7 veces más rápido que la fundamental. Si yo ahora proyecto sobre un sistema de referencia que gira a más 50 Hz, esto que giraba a 350, ¿ahora cuánto gira? Pues con respecto al 50, dice. Un séptimo. 350, ¿no? O sea, No. 300. A 300, ¿no? Vale, pues simplemente es un poco la idea, ¿vale? Que los armónicos, pues básicamente si giro a más 50, pues todos los armónicos, digamos, retroceden 50 Hz. Y eso... ¿No se hacen diferentes DQ para cada armónico? se puede hacer diferentes DQ para cada armónico o se puede hacer resonadores. Hay como 2 alternativas. Yo soy de los resonadores. Bueno, simplemente que sepáis que hay, en función de cada armónico, eso se corresponde a... se mueve en DQ. Bien. Y última transparencia de esto. Finalmente, ¿qué es lo que hacemos para meter el control de armónicos? Pues bueno, esto que antes era corriente de referencia menos corriente de salida, ¿no? Esto es la planta, desacoplo mi control PI. Aparte, voy a meter un controlillo aquí. Y este control lo que va a tener es todos los resonadores, ¿vale? Un resonador a una frecuencia, otra frecuencia, otra frecuencia, otra frecuencia. Bien, y esas frecuencias, pues eso, las tenemos que elegir en función de cómo se muevan los armónicos que yo tenía pensado que van a estar. Parece muy complicado, pero realmente para armónicos típicos de redes, bueno, no sabéis componentes simétricas, pero bueno, al final suele haber en redes eléctricas armónico 5, secuencia negativa que se llama, 7 secuencia positiva, con el 6 en medio, y luego suele estar, a ver, 5, 7, 9, 11 menos, 13 más, con el 12 en medio. ¿Vale? Entonces, bueno, como reglillas generales, vamos a ver qué armónicos hay que poner. Para armónicos equilibrados estándar se ponen a 6H. 6H es que el 5 menos y el 7 más se mueven al 6. Y me vale con un resonador al 6. El 11 menos y el 13 más se mueven al 12. Me vale con un resonador al 12. En la notación esa, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, 5 menos, 7 más. 5 secuencia negativa. Esto es que hace falta... Secuencia es desfase, o sea, hacia atrás o hacia adelante. Claro, ¿okay? secuencia, las componentes simétricas
Cuando Eso luego tienes si quieres lo vemos. Es una homopolar, secuencia positiva o secuencia negativa. Ah, ok, ya está. forma de tratar sistemas trifásicos desequilibrados. Ok, está bien. Y bueno, pues ya está. Si queremos armónicos típicos 6H, armónicos con simetría de media onda, que se llama, que al final como en las redes eléctricas casi todo tiene simetría de media onda, nos vale con poner 2H, todos pues armónico 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y si queremos todos, pues ponemos resonador a todos los armónicos. Entonces, si hay más armónicos, en la figura 2 tendré en paralelo todos encima. Exacto. Todos los armónicos hasta que pensemos que es suficiente. Muy bien. Hasta que, vamos, hasta lo que queramos. ¿Existe la posibilidad de decir... No, tienes que poner uno por cada armónico que detecte. Pero es que estoy comentando con Eduardo, ¿existe otra manera de afrontar esto que no sea mediante Fourier, sino que sea mediante wavelet, donde te vas cargando bandas de frecuencia? Pues esto no se ha hecho. A ver, esa pregunta yo ya se la tengo un poco. ¿Puedes volver a la ecuación donde muestras e elevado a la menos partido por 1 más a la menos? Es así. Entonces, esta es, digamos, el rock, pero el LRC, ¿no es cierto? Entonces, yo estaba tratando de imaginar cuál es la función de transferencia de esa cosa, ¿no es cierto? Entonces, si el numerador la sacas y entonces tienes 1 partido, es un poco parecido como la función de sigmoid, ya multiplica, etc. Entonces, esa tiene una función de transferencia de alguna manera. Entonces, tal vez habría que ver en qué manera esta es parecida con una expansión de Fourier, perdón, de wavelets. ¿Okay? Está bien, esa sería mi respuesta a él. Sí, la idea es, digamos, en vez de ir frecuencia por frecuencia, vas por bandas de frecuencia. Esto con wavelet. Bueno, básicamente, bueno, entonces, lo que él dice es lo siguiente. Lo que tú tienes que hacer ahí, este es tu mother wavelet, ¿no es cierto? Y cada vez que vas corriendo en frecuencia, vas ampliando la altura y contrayendo la abertura de esta función de transferencia. Entonces puedes hacer una expansión en wavelets dependiendo de la energía en el espectro, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero hay que explorar. Sí, más o menos hay cosas parecidas por ahí. ¿Hay en la literatura usando wavelets? Sí, creo que sí, porque al final esto es parecido. ¿Nos puedes mandar el paper donde diga eso? Tendría que buscarlo. Ahora, Pensarlo, puedes pero sí, volver, es parecido. pues hay una pregunta en esa en la figura 2, más adelante. Es ahí, mira. Esos 4, entonces tú dices, sí, en típico es 5, no sé, y diseñas. Pero ¿qué pasa? Que tú tienes una planta muy extraña debido a ciertas perturbaciones inesperadas, por ende tú no tienes exactamente determinado cuáles son las armónicas que quieres rechazar mediante tus resonadores, ¿no es cierto? Pues la pregunta es, no hay un método, por eso ahí voy a mencionar el aspecto, digamos, de un control inteligente, que un observador está midiendo el tipo de perturbaciones que existen y va cambiando la naturaleza de esos resonadores. Básicamente, el centro del resonador, ¿no? Lo voy moviendo para rechazar. Entonces, se va adaptando. Ah, sí. Bueno, de hecho eso es bastante común. Digamos, aquí esto es omega y el resonador lo actualizas. Si la frecuencia de la red cambia, tienes que... O sea, pueden haber diferentes armónicos y ahí voy cambiando. Ah, ok. Entonces, el número 4 es una decisión. Yo considero los 4 de mayor energía o tú lo pones a priori. Generalmente esto en la práctica se pone en todos, pues del 1 al 20. Pones del 1 al 20 y luego lo que sí que tienes que actualizar la frecuencia en función de las derivas. Te vas moviendo. Y luego la planta, que garantiza, la parte de arriba garantiza estabilidad. Bueno, entonces, viniendo a lo que él dice, a ver, si ves, cada uno tiene, digamos, el mismo tipo de ecuación, ¿no? El coseno, el seno, toda esa historia. Entonces, y cada uno va variando, digamos, en la parte del denominador, etc. Entonces, ahí
habría una representación nominal que es, si bien veo, no sé, ese coseno de phi, etcétera, sub i. Entonces, ese paralelo, esos filtros en paralelo es la expansión en wavelets, ¿no? Entonces, digamos, yo tengo sumatoria de una función mother wavelet de 1 al 20, como dijiste. Entonces, eso se van moviendo. Y ya. O sea, lo que aquí ya se Eso, Habría que investigarlo, pero vamos, Eso me pierdo. son ideas. Sí. está. Lo único que hay que ver si esa... vuelves a la ecuación esa del exponencial otra vez, por favor. Ese era el repetitivo, exacto. Esa ecuación dice commonly used, all right. Pero ¿es una propuesta de alguien o es un resultado de analítico de que me da eso? Los repetitivos se van usando como Sí, 25 años. pero yo podría decir, por ejemplo, no sé, S por E menos T. Otro, es al resolver en forma analítica una ecuación o es una propuesta aproximada? ¿De dónde sale eso? Bueno, esto sale, digamos, al final lo que necesitas es un denominador con polos a todas las frecuencias armónicas. Okay. Esto es uno que te lo da. Bueno, el control repetitivo es un campo extenso, muy extenso. Entonces, hay como, no sé, pues no sé. No es que no sé cuántos artículos o cuánta investigación hay. Lo que quiero decirte es, para hablar de wavelets, tenemos que ver si podemos tener un wavelet que tenga un parecido, digamos, función de transferencia sí, como un RS. Es lo primero que hay que hacer. Sí, vamos. Huele de todos los colores y sabores. Es cuestión de... Bueno, sigo ya y así ya os dejo salir. Última parte. Funcionamiento de un filtro activo. Dentro de esto, ¿vale? Todo lo habíamos visto ya. La única diferencia que hemos añadido es dentro del controlador un controlador resonante, ¿vale? Por cada eje para eliminar los armónicos. Y aparte de eso, la referencia, pues hacemos la extracción esta que os he dicho de quitar la parte continua y meterlo por la referencia. Y esto, bueno, es tan sencillo como un filtro paso alto, ¿vale? Por cada eje. Vale, pues vamos a darle a simular aquí. Y entonces os puedo enseñar aquí. Bien, vamos a ver si se ve medio bien aquí. Voy a hacer una cosilla para que se vea bien. Por aquí. Voy a desactivar la compensación. Vale. Esto es el comportamiento. Espera. Voy a darle desde el principio, que tardamos menos. Vale, esto es la corriente que consume la carga, aquí abajo. Esta es la corriente que ve la red. Y esta es la corriente de mi filtro activo. ¿Vale? Vamos a ver. Esto ya digo, como el refresco es un poco de aquella manera. Ahora le teníamos cogiendo reactiva. Vale, de hecho, vamos a quitarle la reactiva. Por aquí. Le ponemos reactiva 0. Vale, y por aquí debéis ver. Vamos a ver que se actualice bien. Corriente 0, que no se actualiza, pero bueno. Corriente de carga igual a corriente de la red. Y corriente esta, veis que es prácticamente 0. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es activar la referencia. Y lo que vamos a hacer es, donde la referencia era 0 para los armónicos, metemos la otra cosa cambiada de signo. Le damos aquí, ¿vale? Y vamos a ver qué pasa. Esto es la corriente que ve la red, aquí arriba, y esto es la corriente de la carga.
Y esto de aquí abajo es la corriente que está metiendo mi filtro activo. Que ya os decía antes que es una cosa bastante horrorosa. Claro, solo porquería armónica, ¿vale? Esto es la corriente de la carga y corriente de la red. Con lo cual al final ya veis un poco la aplicación completa, ¿vale? Nos quedamos con una corriente de red senoidal. Espera, entonces la mitad es de la carga, después inyecto a mi controlador y la suma me da... La suma da esto de aquí Ah, arriba. qué fabuloso. Wow. Y bueno, pues ya está. Esto es Lo que un llama la poco- atención es que normalmente cuando está haciendo como esos switcheos, ¿no? Ah. Bueno, son comunes de muy alta frecuencia, pero sí te da lo que veo en la carga, que son funciones derivables. O sea, el switcheo prácticamente desaparece. Llama mucho. El switcheo es de muy alta frecuencia. Entonces, no sé. Ok. Vale, pues muy bien. Pues ya está. Bueno, se ve ahí, ¿no? Se ve, digamos, en las ondas, un pequeño ripple, Sí, ¿no es cierto? a ver. ¿Qué es eso? O sea, no, sería o sea, si tú presentas ondas perfectas, no te creería. Eso A lo de ver, arriba sí es realista. si ves la corriente que sale por el convertidor, tiene esta pinta. Ah, ok, correcto. Esta es la corriente que está saliendo del convertidor, Y después del filtro, pues la deja. que luego tiene una LCL y entonces se queda una corriente bastante más fina. Toda esta porquería se ve. Solamente una curiosidad. Hay en la literatura que conoces, en los controladores, ¿alguien está usando un controlador de modos deslizantes, sliding modes control o no? Sí, es como el controlador clásico, casi uno de los Sliding clásicos. modes. Sí. Ah, ok. Pero ¿y por qué usas entonces PI y no un sliding modes o algo? Porque el sliding mode tiene muchos problemas a nivel práctico. El chattering, ¿no? Sí, cuando lo utilizas sobre plantas LCL resonantes es muy complicado. Con retrasos de implementación y tal, al final es bastante lioso garantizar estabilidad. Pero sí, hay gente que lo usa. Bien, pues nada, eso es todo. Muchas gracias por Muchas gracias.